Ok, nosotros somos el equipo conformado por Daniel, Luca, Vanessa y Carlos. Vamos a explicar el capítulo 5 del libro Nuevo ensayo sobre la evolución de la geografía humana. El título del capítulo 5 es Postestructuralismo y deconstrucción. El capítulo empieza hablando sobre las formaciones discursivas serias que configuran el mundo social. Plantea que el postestructuralismo parte de la crítica al estructuralismo, el cual consideraba que detrás de la diversidad cultural y social existían estructuras profundas y estables. Los postestructuralistas, en cambio, rechazan esa idea de estabilidad. El lenguaje, las prácticas y los discursos no reflejan simplemente la realidad, sino que la producen. En ese sentido, Foucault llamó formaciones discursivas serias como los discursos jurídicos, científicos, médicos o políticos. No son neutrales ni descriptivos, sino que ejercen poder, establecen lo que puede decirse y pensarse, y con ello moldean la organización social. Así, el discurso se convierte en un dispositivo de poder y control, pues al clasificar, nombrar y categorizar, construye aquello que pretende describir. De Pierre Bourdieu y el Habitus. Dentro de este marco crítico se ubica la obra de Pierre Bourdieu, quien aporta una visión sociológica capaz de explicar cómo las estructuras sociales se reproducen en la vida cotidiana sin necesidad de imposición directa. Su noción de hábitus designa el conjunto de disposiciones interiorizadas por los individuos a través de su historia y experiencia social. Estas disposiciones guían el comportamiento, el pensamiento y las percepciones, de modo que los agentes sociales actúan como si siguieran las reglas explícitas, cuando en realidad operan a partir de esquemas incorporados que aparecen naturales. El hábitus conecta a los individuos con los campos sociales, es decir, esferas de acción como la política, el arte, la economía o la educación, que poseen reglas propias de competencia y poder. Así, cada persona se mueve dentro de esos campos con estrategias que no siempre son conscientes, pero que resultan del cruce entre su hábitus y las condiciones objetivas del campo. Ok, otro de los subtemas de este capítulo es de Lavoisier a Bourdieu. Este capítulo pues también establece un puente entre el pensamiento clásico y el etienne de Lavoisier y las teorías de Bourdieu. En su discurso de la servidumbre voluntaria, Lavoisier se preguntaba por qué los pueblos aceptan someterse al poder sin que sea necesario un uso permanente de la violencia. La clave estaba en que los hombres acaban habituándose al dominio, lo aceptan como natural y lo reproducen en su propia vida. Bourdieu retoma esta intuición y la desarrolla mostrando cómo las estructuras de dominación y se perpetúan precisamente porque se inscriben en el cuerpo y en la mente de los individuos mediante el hábitus. De esta manera, pues más que nada las jerarquías sociales no necesitan imponerse únicamente por la fuerza, se sostienen porque son interiorizadas, porque la gente las reconoce como legítimas y porque las reproduce cotidianamente en su forma de hablar, pensar y actuar. En conclusión, el postestructuralismo y la deconstrucción, tal como lo muestran las reflexiones de Derrida y de Foucault y Bourdieu, permiten poner en duda las nociones de la verdad objetiva, el sujeto universal y las estructuras sociales fijas. En lugar de buscar leyes universales de funcionamiento social, estas corrientes invitan a estudiar cómo los significados y las realidades que constituyen mediante discursos, prácticas y interacciones. Bueno, principalmente cuando digo que son las ciencias sociales y la geografía influenciadas por
materialista. ¿Por qué es importante Karl Marx en ese sentido materialista? Principalmente porque él fue el principal materialista que habló de una manera dialéctica y que funciona como motor de la historia, ¿no? Este constante lucha de clases, esta dialéctica a través de la historia, tiene que ser necesariamente material para que se pueda justificar de una manera no estrictamente conceptual o no estrictamente abstracta. Ahora, es muy importante no solamente por esta dicotomía de materialismo e idealismo, sino también porque Karl Marx, en su obra de crítica a la política económica o el capital, forma una tesis muy, muy interesante acerca de la formación de una sociedad, hablando de la separación de una estructura y superestructura en ella misma. ¿A qué se refiere Karl Marx con estructura y superestructura? Bueno, principalmente a que una estructura es aquello fijo, es aquello que se puede medir, aquello positivo, ¿no? Como lo dirían los revolucionarios franceses, ¿no? Un positivismo es aquello que se puede ser medible en el mundo. Entonces, tiene que ser material, o sea, tiene que ser estrictamente material. A esto Karl Marx, en una estructura materialista, lo llama, llámese dinero, llámese relaciones de propiedad, llámese, bueno, relaciones económicas en general, ese tipo de formaciones totalmente materiales, que son los que conformaría como el pilar de una sociedad moderna, y una superestructura, que es como aquello que lo adorna, aquello abstracto, ¿no? Que adorna a una sociedad humana, que sería principalmente el lenguaje, ¿no? La cultura, los símbolos, pero también aspectos más como las historias que se cuentan, ¿no? Como los mitos y demás que formarían religiones. Bueno, todos estos sentidos son también una superestructura, ¿no? Aquello como un cascarón. Bueno, y de esta manera es que la mirada postestructuralista abre el camino a un análisis crítico que no solamente estudia la sociedad como algo dado, sino que se centra en los procesos principalmente dialécticos, ¿no? Por los cuales se constituye y se le transforma. Verán, Hegel, un filósofo austriaco, bueno, se podría decir alemán, en una de sus obras más importantes que se llama la fenomenología del espíritu y la ciencia del derecho, habla acerca de la concepción de esta idea dialéctica, ¿no? Pero principalmente idealista. Bueno, pero Karl Marx le da la vuelta en sus escritos principal de económico-filosóficos de 1844, en los cuales le da un sentido materialista a esta dialéctica. Dice, no, es que no es idealista, es la materia la que es el motor de la historia. Y es entonces que habla acerca de estas estructuras y superestructuras. Pero precisamente ahorita mencioné algo acerca de que una sociedad siempre está haciendo, ¿no? Y hablaba de símbolos, de lenguaje. Pero también, por ejemplo, el Tractatus Lógico-Philosophicus de Lev Wittgenstein habla acerca de la importancia de estos símbolos y los sesgos que estos provocan a la hora de traducirlos al lenguaje. Él mencionaba que los problemas filosóficos no son problemas tal cual, no son problemas per se, sino que son problemas o baches del lenguaje mismo que nosotros concebimos que nos permite estar sesgados de alguna u otra manera. ¿Ven la relación que tiene? O sea, la relación que tiene este sesgo de el Tractatus, o sea, que nos pone el Tractatus Lógico-Filosóficus, un sesgo del lenguaje, se aplica muy bien a la importancia que dice Karl Marx de una materialidad, la importancia de una estructura. O sea, la superestructura está difusa acá, ¿no? En el espacio, el mundo de las ideas de Platón. Bueno, pero nos dice que nos aterrizamos. Nos dice, bueno, acá es inseguro, acá no lo podemos medir, no lo podemos medir, no es positivo, no es científico, hay que aterrizarlo a algo material. Y bueno, principalmente esa es la reflexión que tenemos, ¿no? Es lo que a mí me deja. Bueno, nosotros como equipo, no solamente es el análisis del capítulo, ¿no? Sino también conectarlo con lo que sabemos posteriormente y, bueno, seguir aprendiendo constantemente. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y este fue nuestro equipo.